Buenas tardes, bienvenidos a la materia de Doctrinas Bíblicas 2. Este día vamos a finalizar el estudio de la doctrina de la Biblia, lo que se conoce como bibliología. Vamos a ver las formas de revelación de la Escritura, cómo es que el Señor ha hablado, no solamente a través de sus siervos los profetas, sino que ha tenido diversas formas de poder revelar su palabra, que también se mencionan en la Escritura. Las Escrituras son las revelaciones divinas consignadas por escrito en distintas épocas y en conjunto forman una fuente autorizada de fe para el pueblo de Dios, es decir, la Biblia o las Escrituras se convierten en nuestro manual de dirección, el cual nos permite nosotros poder consultarlo en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier momento. Esas revelaciones divinas que han sido consignadas, es decir, han sido entregadas a nosotros por escrito en distintas épocas y en conjunto forman una fuente autorizada, la fuente que debe regir nuestras vidas. Tenemos nosotros conocimiento que hay lugares donde la palabra que viene desde ese continente es una palabra de autoridad, aunque lo haya dicho una persona mortal. Para los creyentes, para nosotros es más importante las escrituras porque son las revelaciones divinas, lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y recuérdese que la escritura pues son las mismas de ayer, de hoy y por los siglos. Si tienen cumplimiento, tuvieron cumplimiento y desde luego van a tener cumplimiento también a futuro. Las formas de revelación que Dios utiliza, bueno, Dios puede revelarle a una persona directamente. Esa revelación directa es cuando Dios le habla al hombre sin ningún intermediario. Tenemos ejemplos de Adán, tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento como Noé, como Abraham, cuando le decía a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Estaba dándole la bendición y estaba diciéndole también el Señor, dándole directrices que se fuera de un lugar de Ur a Harán. Luego también tenemos a Samuel, que de hecho al principio no escuchaba la voz de Dios, no sabía que Dios le estaba hablando. También encontramos a un Pablo allá en el capítulo 9, cuando él tuvo su encuentro con el Señor, cuando dice la Escritura que cayó a tierra. El Señor estaba tratando y tuvo ese encuentro con él. También tenemos a Josué, la forma como Dios se revelaba, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, de una forma directa. Otra de las formas en las cuales Dios se revela a su pueblo, a sus hijos, a los creyentes, es a través de los milagros. Los milagros son una intervención sobrenatural en el mundo externo, que esto lo que hace es aportar una revelación singular de la presencia de Dios en nuestras vidas y de su poder. Tenemos algunos ejemplos. Si nosotros examinamos el Antiguo Testamento, vemos cómo el paso del Mar Rojo fue de una forma milagrosa. Los egipcios estaban cerca, pero lo que hizo el Señor fue, dice la Escritura, desjarretar, quitar los hierros de los carros de los egipcios para que el pueblo pudiera avanzar y el mar se dividió en dos para que pudieran pasar. Esa fue una demostración de la fidelidad y el poder de Dios. Esto lo podemos encontrar en nuestras vidas también. Cada uno de nosotros hemos sido testigos del milagro, de las maravillas de Dios que suceden a cada instante. Y podríamos decir, algunos de nosotros, yo realmente no tengo ningún testimonio, ningún milagro que pueda contar, pero solo el hecho de estar frente a este dispositivo en este momento es una evidencia del amor y del milagro del que el Señor ha tenido con nosotros, que ha tenido misericordia y que probablemente a veces no entendemos por qué aquella persona ya no está, por qué esa persona tuvo que morirse. Dios ha tenido misericordia y nos ha preservado, pero nos ha preservado con un propósito. Para que nosotros cumplamos el propósito en esta tierra, es que todavía no nos ha llevado. También ese paso del Mar Rojo fue una demostración de la fidelidad y el poder de Dios,
También Cristo en sus milagros revelaba la gloria de Dios cuando resucitó a Lázaro, cuando convirtió aquella agua en vino, cuando sanó la suegra de Pedro, en fin, diversos milagros que se dieron en el tiempo bíblico, pero que también están en nuestros tiempos. El hecho de habernos preservado durante tanto tiempo de la pandemia, el hecho de habernos preservado en nuestros trabajos y darnos la provisión que se necesitaba, el hecho de habernos preservado aún cuando llegó la enfermedad a nuestras vidas, Dios tuvo misericordia y nos preservó, nos dio ideas creativas para poder ser productivos, para poder suplir necesidades. Milagros que el Señor, incluso milagros creativos que el Señor ha hecho manifiesto en medio de su pueblo. Otra de las formas de revelación que Dios utiliza a través de su palabra es a través de ángeles mensajeros. Su propósito y ministerio es llevar el mensaje de Dios a los hombres. Estos son espíritus ministradores enviados para servicio de los seres heredados de la salvación. No es para que nosotros andemos con una imagen de un angelito y que eso se vuelva nuestro método de adoración. Al contrario, los ángeles solamente son espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación, es decir, usted y yo. Los ángeles están con frecuencia asociados a la revelación especial en su función de mensajeros. De hecho, el término ángel significa malak, que viene del término mensajero. Luego, las formas de revelación. El Señor siempre ha utilizado diferentes formas en las cuales revelarse a través de milagros, a través de ángeles, como lo acabamos de ver, pero también Dios se revela a través de sueños. Nos dice la Escritura, específicamente en el libro de Job, que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Los sueños son revelaciones de Dios cuando uno está dormido. Este medio fue usado por Dios desde el Génesis hasta el libro de los Hechos para dar a conocer su voluntad. Aún personas que no eran creyentes recibieron esa revelación, como por ejemplo Faraón, como por ejemplo Nabucodonosor, cuando fue inquietado por esos sueños en los cuales veía cómo ese árbol se caía, cómo esa bestia también, esa imagen que le revela en el capítulo 4, esas revelaciones que recibió Nabucodonosor. También Dios en ocasiones mediante sueños instruyó a sus hijos también, por ejemplo, a Abimelech, a Daniel, también se menciona a los magos que también recibieron sueños. Otra de las formas de revelación son las visiones. ¿Cuáles son la diferencia entre sueños y visiones? Bueno, las revelaciones los sueños son cuando está dormido. Las visiones puede estar dormido o puede estar despierto. Son aquellas que Dios muestra en forma sobrenatural al espíritu y a los ojos corporales. Yo no sé si ustedes han tratado de ver imágenes cuando están escondidas y se pueden ver desde una forma tridimensional. A veces la vista hace un poquito de esfuerzo para poder visualizar esos objetos que están escondidos en medio de un esquema. De la misma manera, las visiones son aquellas que Dios muestra en forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Es decir, aquellas formas de revelación que la persona común y corriente no puede ver porque solo se puede ver a través del espíritu. De manera más específica, podemos decir que visión se define como una representación sobrenatural de cierta escena o de ciertas circunstancias a la mente de una persona, mientras ella está despierta. Normalmente las visiones se dan de forma despierta. Luego tenemos las suertes. Este término creo que muchos los hemos escuchado. Por ejemplo, la tierra de Canaán fue repartida por suertes. Hermana, entonces Dios aprueba que nosotros juguemos
que nosotros utilicemos juegos de azar, que nosotros juguemos la lotería, que nosotros utilicemos ese tipo de distracciones. Veamos qué dice la Escritura, que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Las suertes era un uso de distintos instrumentos y se echaban las suertes para discernir la voluntad de Dios. Cuando no hay una revelación directa de parte de Dios, cuando nosotros creemos que Dios no nos puede hablar, a lo mejor podemos hacer uso de estas cosas, de estos instrumentos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se usaba las suertes, se echaban las suertes para discernir la voluntad de Dios, porque no tenían un Espíritu Santo que les redarguía de pecado, de justicia y de juicio. No tenían una revelación de una palabra escrita para decir, esta es la voluntad de Dios. No tenían algo palpable. Por esa razón dice que echaban suertes para discernir la voluntad de Dios en algunos asuntos. Y se esperaba que la suerte no fuera decidida por un destino ciego, sino por la intervención providencial de Dios. La última vez que se usa este término, este medio de revelación en la Biblia es en Hechos 1 y ocurre antes precisamente de la venida del Espíritu Santo, del Consolador, del Guía, que iba a revelar a las personas, que nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ese nuevo pacto que Dios prometió de que ya no iba a escribir la ley, que iba a escribir la ley en sus mentes y en sus corazones. Íbamos a tener tanta conciencia de cuando nosotros hubiéramos actuado de una manera que ya no teníamos necesidad que nadie nos enseñe, sino por el contrario, el mismo Espíritu nos iba a decir, estás actuando mal, eso que hiciste no está bien. Y de hecho lo sigue haciendo en nuestras vidas. Al momento que nosotros decimos una palabra, a lo mejor en el momento porque estamos molestos, lo decimos con tanta liberalidad y creemos que no. Pero hay un espacio de tiempo en nuestra vida en la cual el Señor interviene, en la cual el Señor nos dice, no está bien lo que dijiste, no está bien cómo hiciste sentir a esa persona. No necesitamos que alguien de fuera nos venga a decir que nuestro comportamiento está mal. Tenemos ese espíritu, tenemos esa dirección en nuestras vidas que nos puede guiar a toda verdad. Otra de las formas de revelación que teníamos en el Antiguo Testamento era a través del Urim y Tumim. Esto significa luces y perfecciones. Eran dos piedras que usaba el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. La respuesta venía como un sí o como un no. Algunos creen que eran dos piedras planas, como un lado favorable y el otro desfavorable. Parece que algunos usos del efod estaban relacionados con el Urim y el Tumim. El efod era el pectoral que usaba el sumo sacerdote. Y otra de las formas que también encontramos es la teofanía. La teofanía es una manifestación visible de Dios. A la luz de pasajes como Juan 1:18 y Miqueas 5:2, es seguro concluir, es llegar a la conclusión que toda teofanía es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, del Hijo. La más destacada es el ángel de Jehová, a quien se le identifica como Jehová y se le distingue de Jehová. Y el término etimológico de la palabra teofanía es teos, Dios, fanía, manifestación, la manifestación visible de Dios. Algunos rasgos distintivos que nosotros podemos encontrar de la palabra es que tiene autoridad espiritual. Las frases, la palabra del Señor vino al profeta tal, el Señor dijo a sus siervos tal, Dios habló, son términos que están haciendo notable la autoridad de la palabra. Existe unidad, a pesar de que fue escrita por 40 autores diferentes durante 1500 años aproximadamente, existe unidad, no hay contradicción, al contrario, hay referencias en el Nuevo Testamento de palabras o de profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Es decir, a pesar de haber sido escrita en diferentes épocas, no se contradicen ninguno de sus libros.
la veracidad, la verdad. Es decir, esto está mostrando que no hay error alguno, al contrario, no son palabras de mentira, es la verdad. También existe imparcialidad. Cuando se refiere a imparcialidad, está mencionando que no oculta los errores de los personajes. Normalmente nosotros no hablamos de nuestros defectos, normalmente hablamos de nuestros logros, de todo lo que hemos alcanzado durante la vida y a veces quizás con un poquito de jactancia y atribuimos que los logros que hemos obtenido y todavía decimos para no vernos tan mal, para la gloria de Dios, yo soy profesional en esto, para la gloria de Dios he puesto mis talentos de contaduría a los pies del Señor. De alguna manera, nosotros normalmente hablamos de nuestros defectos, de nuestras cualidades, pero muy pocas veces nos enfocamos en nuestros defectos, como para decir, hermanos, en Cristo, yo antes era una persona muy mentirosa, pero el Señor hubo un momento que me confrontó y me sacó de esa situación. Es por ponerle un ejemplo. Normalmente nosotros no hablamos de nuestra vida pasada, cuando debería de ser testimonio de lo que Dios ha podido hacer en nuestra vida para que pueda darle esperanza a una persona que está en las condiciones similares a las nuestras. La imparcialidad de la escritura es porque nos narra los errores de los héroes y no solo lo positivo, no solo lo bonito. Abraham era amigo de Dios, pero también la Biblia nos enseña que Abraham era mentiroso porque dijo que su esposa era su hermana. Entonces vemos que todas esas cosas, la Biblia nos muestra que no oculta los errores de las personas, sino al contrario, esas cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza. Luego encontramos también como un rasgo distintivo de la escritura la claridad. En toda la Biblia, la meta es que el pueblo de Dios pueda entender la escritura, pero no solamente que le entienda, sino que pueda ponerla en práctica. No es tan importante cuánto conocimiento tengo yo de la palabra, sino cuánto de mi vida la posee el Señor, qué porcentaje de mi vida lo gobierna el Señor. Y es decir, esa palabra de cual yo conozco, puedo yo aplicarla y enseñarla a otras personas. A veces es muy fácil que nosotros escuchemos comentarios, que escuchemos cosas negativas y conocemos la palabra, pero por no entrar en discrepancias, callamos, nos enmudecemos, no decimos nada cuando nosotros conocemos la verdad y esa verdad puede hacer libre también a otras personas que puedan estar en tinieblas. Otro de los rasgos distintivos de la palabra es que es inmutable, no cambia. Dice la escritura en Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, no cambia. Nosotros somos inconstantes, nosotros cambiamos, nosotros de repente a nuestro compañero de trabajo, a la persona que conocemos, a nuestro vecino, una mañana le hablamos muy contentas y que todo es amor y que tal vecina y cómo le ha ido, y en otras ocasiones probablemente ni el saludo le dirigimos, porque a lo mejor estamos cargados, estamos llenos de situaciones complejas en nuestra vida que a lo mejor la otra persona no lo entiende. Pero en la escritura nos enseña que se seque la hierba, que se marchite la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es inmutable, no cambia. Luego encontramos también la pureza en el sentido de la veracidad, de la claridad, de la imparcialidad, que no está contaminada, que no está prejuiciada. En muchas ocasiones, a veces, probablemente hemos buscado la predicación de algún expositor, de algún pastor, de algún líder, de algún maestro. Creo que como creyentes nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que no debemos nosotros juzgar es la pureza de la palabra. La palabra no está contaminada.
yo como expositora la puedo contaminar y puedo forzar un poquito para que pueda prevalecer a mi favor, para que pueda prevalecer a un grupo de personas. Pero si yo no estoy exponiendo la palabra tal como está escrita, entonces yo me estoy metiendo en un problema, pero ahí directamente con el Señor. Las evidencias externas de la Biblia es porque obviamente es universal. Otros libros se adaptan a cierta categoría, raza, pero la Biblia se adapta universalmente a todos los hombres. Es el libro del niño, es el libro del joven, pero también es el libro del adulto. También de aquella persona que no conoce, que ignora alguna parte de su vida o parte de algún evento. También es útil o se adapta para aquel, la misma escritura lo llama mediocre, pero también es útil y se adapta para el sabio. Es decir, que en cualquier faceta de nuestra vida que nos encontremos, la palabra no es solo para viejitos, la palabra no es solo para estudiantes de teología, la palabra es para niños, jóvenes y adultos. Y si nosotros examinamos el Shema en el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando el Señor le dice, y estas palabras le repetirás a tus hijos, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Es decir, que en todo tiempo tenía que repetirla, esas palabras, para que pudieran producir un efecto en la vida y pudiera transformar el corazón de esa persona. También otra evidencia externa de la Biblia es actual. Es decir, este libro no ha pasado de moda. Es que lo que pasa es que como eran costumbres judías, eran costumbres de otros pueblos, entonces se aplica a aquel pueblo. De ninguna manera. Es el libro de todas las edades que nunca envejece, nunca pierde actualidad. Es el libro eterno. Pero también no solamente es universal, no solamente es actual, sino que también tiene poder. Poder para transformarnos, poder para cambiar nuestros pensamientos, porque la misma escritura nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la lectura de la palabra, a través de interiorizar ese mensaje que Dios ha escrito a través de hombres comunes y corrientes, para que mi corazón sea transformado, para que mis pensamientos sean transformados y para que yo pueda entender que esa es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Las intenciones de mi corazón están ocultas a esta cámara, a este dispositivo, pero delante de Dios las conoce. Y es en el momento que Dios la revela a través de su palabra, y por eso a veces creemos que el pastor me está tirando a mí. No, Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por esa razón es una evidencia externa que la Biblia es la palabra de Dios, es la fuente de autoridad para nuestra vida y la que es capaz de poder transformarnos como creyentes si nosotros disponemos nuestro corazón para permitirle al Señor que nos pueda transformar. Gracias por haberme acompañado y es de esta manera como estamos finalizando el estudio de la doctrina de la bibliología o la doctrina de la Biblia. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana.